La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia, Cuénteme su historia. Aquí estamos de la mano de Dios con mucho cariño para todos ustedes que están conectados con nosotros en todos los rincones del mundo. Recuerden que los quiero de gratis y que siempre los llevo en mi corazón. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones en nuestro fanpage, Cuénteme su historia, en nuestro Facebook Live, Periodista Santander Jesús, Copelsol Radio Online, Radio Visual, Radio que se ve, AIR, Alianza Internacional de Radio. Hoy tenemos un invitado muy especial. La coordinación general a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y también del Copelsol. Nuestro invitado de hoy es el profesor Carlos Ortega del Río, un uruguayo que llegó aquí, se enamoró de nuestro país y yo siempre he pensado que tiene un corazón colombiano también, porque quiere también a este país donde ha vivido por muchos años. Profesor Carlos Ortega del Río, bienvenido a Cuénteme su historia. Gracias por aceptar la invitación. La verdad es un placer tenerlo hoy como invitado en nuestro programa. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes, Santa, un gustazo. Me va bien y más estando contigo. Para mí es un honor que esté en tu viejo programa, porque tiene muchos años este programa. Desde que yo creo que desde que yo llegué acá, yo creo que ya estabas en esto. Así que para mí es un honor porque sé que lo haces con gusto. Sé que muy buen programa y me gusta hablar contigo. Tenemos muchos años de trabajar juntos inclusive, así que no nos vamos a mentir entre nosotros. Tenemos que decirnos la verdad y nos hemos hecho amigos gracias a esto. Profe, usted nació en Uruguay. Sí. Como dice siempre usted, ¿hace cuántos pirulos? Yo ya tengo 72. Sí. Voy para 73. Sí. Para 73. Sí. Ya tengo 30 acá. Es toda una vida, ¿no? Casi la mitad. Ya casi la mitad de la vida en Colombia, ¿no? Ya. Vine en el 91, ¿te acordás? Vos eras un muchachito joven. Sí, vos eras un muchachito joven. Han pasado muchos años, profe, sí. pero qué bueno, ¿no? Estar aquí Sí. y conversar y contarle parte de su historia, porque no es fácil contar toda la historia, ¿no? Parte de la historia del profe Carlos Ortega del Río, invitado hoy a este programa Cuénteme su historia. ¿En qué parte exactamente de Uruguay nació usted, profe? En Montevideo, Pocito, Punta Carreta, sí. Ya. Montevideo. Sí, ¿Cómo es esa región? Hablar de mi país es que se me llene la boca y se me agrande el corazón. Sí. Uruguay es un país maravilloso, maravilloso. Nosotros los uruguayos, no vas a sentir un uruguayo que hable mal de Uruguay, ¿viste? Porque es un país maravilloso, hermoso. Nosotros la celeste y la garra charrúa y la sangre charrúa la llevamos muy impregnada. Nosotros decimos que nuestra sangre es celeste. Así que te puedo decir que Uruguay es un país pequeñito, somos apenas 3 millones y medio de habitantes. Capaz que no llega inclusive. Pero hermoso. Para que te hagas una idea, Montevideo, que es la capital, es todo playa. Lo bordea a Montevideo, todo playa. Playas hermosas, además. Y la gente también, ¿no? La gente tiene mucho que ver en cómo es una ciudad, si es linda, si es fea, si te cae bien, si te cae mal. La gente es muy bien también.
un nivel cultural bastante elevado para lo que es la media, ¿no? Y tiene cosas maravillosas. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te Profe, cuente? Muchas cosas maravillosas. sí. ¿Cuál es la diferencia del uruguayo al colombiano? La diferencia. Sí, Hay muchas diferencias por la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Nosotros los uruguayos somos, la gran mayoría de los uruguayos somos todos descendientes de europeos, más que nada españoles e italianos, más españoles que italianos. En Argentina, por ejemplo, predomina más la raza italiana que la española. En el caso de nosotros predomina más el español que el italiano. Y entonces, lógicamente, tenemos como una, no sé, esa la idiosincrasia del uruguayo, o sea, de esos personajes que han llegado de Europa, se han mezclado con los indios que había allá, ¿no? Los charrúas. Todo eso hizo que se creara esta raza, por llamarlo de alguna manera, que somos tirando europeos, pero muy agarrado de las raíces de nosotros, que es nuestra tierra, ¿no? Diferencias en todo, siempre vas a encontrar diferencias en diferentes países porque la idiosincrasia es distinta. Son realidades distintas. Este país, por ejemplo, tiene 40 y pico millones de habitantes, no sé si llega a 50, no sé. O sea, imagínate un país de 50 millones de habitantes con otro de 3 millones y medio. Lógicamente es completamente diferente. Acá ustedes han vivido cosas que en otros lados no se han vivido. El tema del narcotráfico y todo eso, que todos sabemos cómo es. Todo eso es lo que va generando la historia de un país, ¿no? Intereses diferentes, culturas diferentes. Nosotros vivimos en un país que es plano. La elevación más grande que tiene Uruguay son 500 metros, imagínate vos. Un país planito. Por eso predomina lo que es en la economía, la ganadería, la agricultura, porque es un país donde hay mucho verde, mucho pasto, entonces hay mucho ganado. Hay más ganado que gente, ¿no? En Uruguay. Sí, no sé cuántos era. Creo que hay una vaca en Uruguay, hay como 10 vacas por habitante. Sí. por eso, profe, el tema de los asados y el churrasco. Exacto, y todo eso. sí, por ahí pasa. Creo que estaban esas, las estadísticas decían eso, que era como 8 o 10 vacas por cada habitante que había en Uruguay. Entonces son llanuras muy productivas justamente para eso, ¿no? Y para la agricultura, ni hablar. Así que el país se apoya en eso, ganadería, agricultura, tenemos mucho campesino, la mitad del país, fíjate, la mitad de la población está en Montevideo, son 19 departamentos, y 1,5 millones por lo menos hay en Montevideo. Así que tenemos 1,5 millones desparramados en el resto del país, que son apenas 570 y pico de kilómetros cuadrados, ¿no? Es un país chiquito, país chico. Es el país más chico de acá. O sea, somos 15 veces más chicos que Argentina y 45, imagínate, 45 veces más chico que Brasil. Con eso más o menos te das cuenta la diferencia. Entonces, lógicamente, es distinto las costumbres, inclusive hasta la política, ¿no? La política, que tiene mucho que ver en los países, es completamente diferente también, ¿no? Una historia distinta. Uruguay tiene una historia bastante rica también desde ese punto de vista. Lógicamente hay problemas como en todos lados, ¿no? Pero son historias muy ricas. Como acá, cada país tiene lo suyo, ¿no? Y cada ser humano se siente orgulloso de donde es. Lógicamente vos te sentís orgulloso que sos de Colombia, que sos colombiano. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser uruguayos. A pesar de que yo tengo 30 años acá, ¿no? Tengo 30 años acá, tengo hijos acá, tengo nietos acá, que por eso me quedé también, ¿no? Y trabajo acá. Profe, de ese tema... Tuve un pasaje por Europa, De ese tema tuve un pasaje por Europa, te decía que estuve unos años. De ese tema del sentido de pertenencia ya vamos a hablar, pero antes le voy a preguntar para que usted me recuerde un poquito, porque mucha gente quizás escucha el término permanentemente, sobre todo en el fútbol, y sería bueno recordarle. ¿Qué son los charrúas?
Los charrúas eran los indios nativos de Uruguay. Lo que pasa es que después, seguro, con la colonización y eso, los corrieron, inclusive a nuestro prócer, que es José Gervasio Artigas, lo corrieron y terminó muriendo en Paraguay. Acá al norte, lo sacaron para el norte, terminaron. No, fueron corriendo y los indios charrúas justamente eran los que habitaban en esa región, donde es el Uruguay hoy. Entonces, han hecho una matanza, ¿no? La época de la colonización fue lamentable y han hecho una matanza, por eso que nosotros nos decimos siempre, muy orgullosos, que nosotros tenemos sangre charrúa, la famosa garra charrúa, de aquellos indios que lucharon y pelearon, pero seguro eran pocos para la cantidad de invasores que vinieron y los fueron corriendo. Los últimos, yo alcancé a ver los últimos indios, mira vos, seguro, en Balsamao, ¿no? En París, están en el Museo del Hombre, en París, en Francia, están los últimos 3 uruguayos, que son 2 hombres y una mujer. Embalsamados están ahí, es increíble. Y te viene una cosa cuando vas ahí, lo ves. Claro, te viene una cosa, porque vos decís, estos son los míos. Ahí están los míos. ¿Entendés? Nosotros somos muy aferrados a todo eso. Por eso es que a nosotros nos duele mucho nuestro país. Somos pequeños y siempre estamos entre 2 monstruos, como son Argentina y Brasil, peleando y defendiéndonos y tratando de que no nos caminen. Por suerte no nos caminan. Desde el punto de vista económico nos pueden caminar porque son mucho más grandes. Pero en cuanto a fútbol, en cuanto a vivencia, en cuanto a capacidad y todo eso, no. Nosotros apretamos los dientes y metemos para adelante. La famosa garra charrúa. Por eso tomó tanta fuerza ese tema de la garra charrúa. Y en el fútbol lo vemos, que es lo que nos atañe a nosotros, lo vemos permanentemente, ¿no? ¿Qué edad tenía el profe Carlos Ortega del Río cuando se enamoró del fútbol? Lo que pasa es que en Uruguay el fútbol es un medio de vida. El fútbol es la vida. En Uruguay el fútbol es la vida. Con eso nos entreteníamos todos, no yo, ni mi barrio, ni un sector, no todos. En la capital y en el interior del país. El primer regalo es una pelota. Y a jugar en la calle. Por eso es que nosotros, yo a veces cuento estas cosas y la gente no lo entiende, no me cree, ¿viste? El fútbol profesional en Uruguay estaba hasta ahora, bueno, ahora empezó a entrar equipos del interior, pero hasta hace muy poco fue todo en Montevideo. Todo el fútbol profesional en Montevideo. En 1,5 millones de habitantes, imagínate, Barranquilla, 1,5 millones de habitantes, Barranquilla es alrededor de acá, todo el fútbol profesional. Pero ¿qué pasa? Por ley, cada equipo que juega en primera división, y cuando digo primera división es primera división A y primera división B, y hay más categorías para abajo, C y hay intermedia, hay fútbol aficionado, todo el que quiera, como acá. Pero tenés que tener tu estadio, si no, no podés jugar. Eso trajo aparejado de que si cada equipo tiene que tener un estadio, imagínate, en una región tan pequeña, tantos equipos, 18 equipos de la A, más 18 equipos de la B, más otro tanto de la C, y todas las canchas de fútbol de barrio que hay, más liga universitaria, todo lo que quiera. Imagínate, el fútbol en Uruguay, los equipos son por barrios. Yo estoy acá, por ejemplo, estamos vamos a poner el Romelio Martínez, es un barrio, ¿no? Pero pasaste para Bellavista, que está acá abajo, 4 cuadras para abajo, 5 cuadras para abajo, y es otro barrio. Y el equipo de ese barrio tiene... Sí, hay otro estadio, además. Y otro equipo y otro estadio. Y otro equipo, y así todo. Entonces solo de la A tenés 18 estadios en Montevideo. Imagínate Barranquilla con 18 estadios, que hay más, porque eso es la A solo. 18 estadios en Barranquilla, que se juega fútbol profesional, y que la gente participa, ¿no? Es por barrio la cosa, es por barrio. Estás peleando barrio contra otro barrio. ¿Entendés? Por eso es tan competitivo el fútbol en Uruguay y por eso salen tantos jugadores. Y esa es la ventaja que tienen los muchachos, porque vos me decías cómo empezó. Yo pertenecía al barrio Punta Carreta y Pocitos. Ahí está Defensor Sporting, en ese barrio, ¿no? Entonces, lógicamente, entras a jugar en los equipos del barrio, que se hacen por cuadras. La cuadra o la manzana, o 2 manzanas, hay un equipo, entonces con nosotros manzanas, y así. Competencia impresionante a nivel aficionado, porque hay un montón de canchas de fútbol aficionado. El fútbol, como dijo ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, un actor, un artista, cantante.
no me sale, el barbudo Canoso, el argentino. No me sale el nombre. Sí, ahora me va a salir. Él dijo que Uruguay era una cancha de fútbol con casas. Y es así, porque vos vas allá y ves una cancha por acá y estás en el barrio y caminas 2 cuadras para allá, 3 cuadras para allá, y otra cancha por allá y otra cancha por allá. Y además estadios, ¿no? No solo las canchas de barrio, sino como ves acá la Nueva Granada, como vas en todos los barrios, la Magdalena, hay canchas, bueno, allá es igual, pero agregarle estadios en cada barrio. Es como si en los Andes hubiera un estadio, como yo que sé, acá en Cordón otro estadio, en cada barrio un estadio. Y así es. Por eso es que hay tanto jugador de fútbol. Y por eso es que el fútbol se transforma en un medio de vida. Se transforma en un medio de vida. El fútbol en Uruguay es brutal, es impresionante. Todos juegan al fútbol. La gran mayoría juegan al fútbol. Por eso hay tanto jugador. Es una realidad completamente distinta a todo lo que yo he visto en otros países. Y anduve por todos lados. Una realidad distinta completamente. Cuando usted comienza a mirar el fútbol de muy niño, de muy joven, ¿qué jugadores estaban en ese momento en su país? ¿En ese momento estaban figurando a nivel local e internacional? Bueno, yo en ese momento, ya te puedo decir, hay un montón. Jover, Chafino, Chigia, todos esos eran las figuras. Yo nací, fíjate, en el 48. En el 50 Uruguay es campeón del mundo. ¿Entendés? O sea, yo tenía 2 años cuando Uruguay salió campeón del mundo. O sea, ya venimos de una vida de grandes figuras, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El Maracanazo, profe, y el Maracanazo, sí. El Maracanazo, yo tenía 2 años de Maracanazo, sí. Que había nacido. Seguro. Entonces, todo eso trae aparejado esas grandes figuras que salieron campeones del mundo en el 1950, como te dije recién, Odulio Varela, Gambetta, Julio Pérez, Chafino, Máspoli, todos unos figurones. Todos esos se juntaban con los mismos brasileros, y quiero comentarte esto porque es lindo, a mí me llena orgullo. Mi padre era muy amigo de ellos, ¿viste? De los jugadores. Y se juntaban con los jugadores uruguayos que salieron campeones en el 50. Todos los años, o los jugadores uruguayos iban a Brasil y se juntaban allá en Brasil, o los jugadores brasileros venían a Uruguay y a comer asado, una fiesta se hacía, todos los años. Y yo he participado de varias, porque justamente, como había una amistad, había una relación ahí, yo participaba y entonces ya de chico yo me mezclaba con todos esos figurones, los brasileros y los uruguayos, ¿no? Eso fue una historia muy linda porque fue una final, se murió gente por ese partido. Murió mucha gente por ese partido. 200.000 personas en el estadio Maracaná. Era una locura, eso fue una locura. Y gana Uruguay. Los colombianos, los brasileños tenían la camiseta de Brasil campeón abajo. Tenían todo preparado para el festejo de Brasil campeón del mundo. Todo preparado, a nivel de gobierno inclusive. En el país tenían preparado. Y Uruguay le sale ganando 2-1 ahí. Por eso es tan famoso el Maracanazo, ¿no? Por eso se habla tanto de eso. Entonces todo eso ha dejado una historia y un compromiso, porque eso te compromete. Porque esa gesta no la podemos dejar caer nunca. Esa gesta que hicieron esos uruguayos, ese montoncito uruguayo, porque era un montoncito. No la podemos, nosotros por orgullo y por respeto, no podemos dejar caer nunca eso. Entonces nos sentimos orgullosos y ahí, lógicamente, le agarra el charrúa y todo eso. Como se ganó ese partido se ganó metiendo, con mucha capacidad y mucha capacidad futbolística, pero mucha garra también, mucho amor propio, mucho de no querer perder y mucho de demostrar de que también están en condiciones. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, que nosotros siempre estamos peleando, como somos más chicos, somos conscientes que somos más chicos, estamos peleando contra 2 monstruos que son Argentina y Brasil, que nos quieren comer, ¿entendés? Que siempre nos quisieron comer. Ahora no, porque ya hay un respeto. Todas esas gestas que han generado estas situaciones en el fútbol, fundamentalmente, de que Uruguay ha ganado. Uruguay ha ganado 15 veces la Copa América. Uruguay, ese paisito, ese puntito que se ve ahí, 15 veces Copa América. Imagínate. Brasil tiene 10. Brasil, 240 o 150 millones de habitantes contra 3,5.
Argentina, 50 y pico de millones de habitantes contra 3,5. Nosotros tenemos 15, Argentina tiene 14. Lo tenemos ahí, por eso es la gran pelea de no dejarse montar, esa pelea entre Uruguay Y por eso el respeto, profe, ¿no? El respeto se gana así, de esa manera. Exacto. Sí. Todo eso ha hecho que nos ganáramos un respeto que, a los brasileños no les gusta jugar contra los uruguayos. A nosotros no nos gusta jugar contra los brasileños. A los brasileños no les gusta jugar contra los uruguayos. Les quedó aquello. Les quedó grabado, porque no fue la única vez, hubo varias veces. Los clásicos Brasil, Uruguay, Argentina y Uruguay es impresionante. Cuando llega a finales, en campeonato así, en la mitad de un campeonato, no se puede ganar y perder cualquiera eso. Pero cuando llega a una final, ellos le quedó aquello de estos monos, como decían ellos, estos monos que nos van a venir a ganar a nosotros. ¿Entendés? Entonces, les quedó el trauma. Y a nosotros nos da fuerza. A nosotros la sangre nos hierve con todo eso. No queremos, no nos dejamos. Entonces todo eso profe, es lo que hace la historia. Siempre. Y hay frases que manejan los uruguayos y manejan los argentinos también, que bueno, algunos le encuentran mucha similitud, ¿no? Dicen, no, allá en el sur. Somos similares. Sí, dicen, no, allá los del sur, cuando hablan de Argentina y hablan de Uruguay. Antes de continuar, porque le voy a preguntar por su vida futbolística en las canchas como jugador. ¿Es Facundo Cabral el personaje el que quería mencionar? Facundo Cabral. Ese, sí, estaba mirando y recordando sí, el personaje. Facundo fue el que dijo, Uruguay es una cancha de fútbol con casa. Sí. Porque ves cancha de fútbol por todo, vos haces así, ves cancha de fútbol, vas para allá, ves cancha de fútbol. Sí, y en toda gente jugando. Y de diferentes edades, ¿viste? Diferentes edades. Es impresionante. Por eso salen tantos jugadores, ¿Cuándo se puso una camiseta y una pantaloneta para comenzar a competir como jugador de fútbol? ¿A nivel aficionado? Sí, ¿cuándo agarró ya para ir tomando la cosa en serio? Bueno, de niñito arrancás, ya te digo, el primer regalo es una pelota. Y en los Reyes Magos es pelota. Y agarraste la pelota y tenés otro juguete ahí, pero te vas con la pelota para la calle. Dale, vamos a jugar a la pelota. Y unos partidos de rompe y raja en la calle, siendo pequeñito. Y cualquier cantidad de niños, ¿viste? En la calle. Ahora no está tanto así porque está más controlado, lógico, por la seguridad y todo eso. Pero en la época que yo era un niño, pasábamos en la calle. Pero te puedo decir que cuando pasábamos en la calle, pero no hasta las 7 de la tarde, hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Sí, porque donde se viniera la competencia, que el que gana sigue, el que gana sigue, tenés que seguir, no podés renunciar. Yo me acuerdo que venía mi mamá y mis hermanos que me mandaban a buscar, mi vieja me mandaba a buscar, decía, anda a buscar acá, anda a buscar. ¿Qué hay? Yo no voy nada. Yo no voy a dejar de... Si me voy, me gana el otro. ¿Entendés? Así era la cosa, impresionante. Y así en todos los barrios. Entonces, cuando me puse una pantaloneta y de niño... O sea, no, pero ya más en serio, ya como jugador. Más en serio, bueno, ¿qué pasa? Vas creciendo una cosa cuando sos un niño de 8, 9 años, 10 años, y otra cosa cuando tenés 14, ya 15. Entonces, cuando tenés 14, 15, ya aspirás a ir, por ejemplo, en el caso nuestro, a la quinta de Defensor. Eso. Defensor Sporting, porque éramos del barrio. La quinta de Defensor Sporting. Entonces, tenés que esperar cuando hay práctica de aspirantes, le llamaban así, práctica de aspirantes. Entonces, vas y te presentás. Así está de muchachitos. Me imagino. Un montón, impresionante. Entonces ahí los técnicos, los que están encargados de esa parte, de detectar los muchachos, hacen sus partidos y no sé qué, entonces, pero muchas veces, muchos partidos, no es una práctica sola, muchos partidos, entonces van clasificando, y ahí van quedando los que quedan en el grupo para armar esa categoría, de acuerdo a la edad, ¿no? Pues tenés quinta, cuarta, bueno, ahora hay más, ahora hasta octava y décima. En la época que yo jugaba, que yo empecé, empezaba en la quinta, cuarta, tercera, reserva. La reserva era igual que la primera, Eran los del plantel superior que no jugaban en la reserva, ¿entendés? Y la primera, ¿no? Entonces, entrabas en quinta con 14, 15 años y ya jugabas contra Peñarol Nacional y en el estadio, porque como cada equipo tiene su cancha, ¿entendés? Si sos locatario, nosotros jugamos en el Parque Francini, en la cancha de Defensor, donde juegan los profesionales, donde se juegan los partidos de verdad, como decíamos nosotros. En el Estadio Centenario, jugás contra Peñarol Nacional, vas a jugar al Estadio Centenario, ¿entendés?
Todo eso te va dando un conocimiento y una fuerza interior que te permite sentirte de que vos estás creciendo, ¿entendés? Y una competencia muy grande, una competencia muy grande. En Uruguay el fútbol es muy, muy competitivo, desde pequeñito, muy competitivo, muy competitivo. ¿En qué equipo, profe, como jugador y qué posición? Yo empecé en defensor, fíjate, empecé en defensor como entre alas, le llamaban, era el volante interno, interior. Empecé como entre alas, después jugué de lateral y después pasé de zaguero. Y de zaguero quedé. De zaguero quedé, hasta que terminé mi carrera, ¿no? Como zaguero. Yo empecé de delantero, y después ya de volante 8. Y después ya, bueno, jugué de lateral, a nivel profesional jugué de lateral y jugué de zaguero. Pero ya eso a nivel grande. Después va subiendo. Estás en la quinta y te va bien, estás 1 o 2 años en quinta y subís a la cuarta. Y la cuarta ya es una categoría juvenil, ya estás en 19 años, 18, 19 años. ¿Entendés? 17, 18, 19 años. Ya empezás y ya te miran como proyecto para el profesionalismo. ¿Entendés? Las cuartas divisiones de los equipos allá, vos ves, jugadores de fantasía. Por eso que van a buscar tantos jugadores Uruguay. Y en esas categorías van a buscar. Porque ahí ya denotás quién sí, quién no. Quién va a ser figura y quién no. Y quién tiene las condiciones para llegar y quién no. Por eso es que a tan temprana edad ya empieza la cabecita del jugador, empieza a querer ser profesional, a actuar como profesional. Porque vos ya te sentís que tenés la proyección. Entonces empezás a pelear para llegar. Y la pelea, una pelea sana, una pelea, no es de agarrarse a trompada ni nada, ¿viste? La pelea es de, quiero jugar mejor, necesito evolucionar futbolísticamente para que me lleven a la tercera. Y el año que viene en tercera sale fulano que pasa por la reserva, o inclusive ya en tercera empiezan a prestar jugadores para otros equipos también, ¿entendés? Entonces vos decís, si yo llego ahí, pero ahí arriba está fulano, ¿y cómo hago para sacarle el puesto a fulano, que ya viene con una trayectoria? ¿Entendés? Entonces tenés que superarte. Por eso es que nosotros en Uruguay, queda feo que yo lo diga, ¿viste? En Uruguay el jugador en divisiones menores ya va tomando conciencia profesional, cosa que acá es distinto. Acá llega a primera división y todavía no tiene conciencia profesional. Acá se hacen profesionales primero del bolsillo. Esa madurez, profe, que se necesita, ¿no? Desde bien temprano. Exacto. Pero esa es la pelea. Esa es la pelea consciente, todos, además del compañerismo que hay y todo lo que... O sea, la solidaridad que hay entre los compañeros. Pero todos somos conscientes de que tenemos que evolucionar. Entonces, cuando vos tenés que evolucionar, te preocupás por crecer futbolísticamente, y no solo eso, que yo siempre lo digo acá y estoy siempre en esa pelea. Hay que crecer de forma integral. El jugador de fútbol debe crecer de forma integral, no solo futbolísticamente hablando. Porque cuando llegás a niveles superiores, si vos no tenés claro cuál es el rol que jugás como futbolista, ese es el gran problema que vemos, si vos no tenés claro cuál es el rol a nivel de la sociedad que jugás como futbolista, lógicamente te vas a bandear para acá, te vas a bandear para allá. ¿Sabes por qué? Porque un pibe, y acá tú lo sabés, y yo le he hablado infinidad de veces contigo y con todo el mundo, y en la radio, en mi programa también. Vos ves muchachitos jovencitos, porque juegan una selección Atlántico, ya son figuras, ya aparecen en los diarios. Allá no aparece una selección juvenil que ha salido no sé cuántas veces campeón de todo, selecciones juveniles. La madre y el padre saben que está en la selección, porque lo ven y porque lo van a despedir cuando viajan. No salen casi en los periódicos, eso casi no sale. Jugadores de divisiones menores no salen. Salen cuando tienen que salir. Salen cuando ya se destacaron. Claro. Acá yo veo que van a una selección Atlántico, por ejemplo, y orgullosos, está bien, porque van a la selección de su departamento. Pero ya no es solo el pibe que está orgulloso. Ya se agranda la mamá, se agranda el papá, se agranda el vecino, se agranda el primo, se agranda el amigo, se agranda... ¿Entendés? Y todavía le sacan en el Heraldo una página para ellos. Ya se sienten, ¿entendés? Eso es lo que desubica a los muchachos. Y los hace crecer, los hace creer que son más de lo que son. Y hablo con propiedad, y a vos te consta que hablo con propiedad, del fútbol de acá. 30 años tengo trabajando en el fútbol de acá. Y en esos niveles, no solo en el equipo profesional, sino a nivel de categorías menores también. Hablo con propiedad, y estoy seguro que la gente que me escucha, futbolistas, entrenadores hoy que me escuchan, saben que tengo razón.
Lamentablemente hoy la formación no es la mejor. Y no es por falta de capacidad de los entrenadores. Eso es lo más triste. Es porque el medio ambiente te lleva a que tenés que ganar sí o sí. Sí o sí. ¿Qué dijo Bolillo el otro día? ¿Lo escuchaste las declaraciones de Bolillo Gómez? Hablando de la selección Colombia, ya te estoy hablando de la semana pasada. No puede ser un seleccionador, dijo Bolillo. Yo tengo que hablar, voy a tener una reunión con él en estos días, justamente para hablar de eso. Un jugador de selección no puede venir en la selección uno no va a trabajar, dijo Bolillo. Entonces vos te quedás medio ahí cuando decís, a la selección no vas a trabajar, te quedás medio ahí. Pero si interpretás lo que quiso decir, porque el jugador, a la selección va jugadores hechos, trabajados ya. No puedes ir a una selección a enseñarle cómo tenés que perfilarte. ¿Entendés? Ya, el jugador que viene a una selección ya sabe, conoce todos los fundamentos tácticos, técnicos. Formado y con fundamentación, se supone, ¿no? Que debe ser así, por supuesto, ¿no? Exacto, pero no es. Sí. La realidad es que no es. No, esa es la realidad. Porque justamente surgió eso a partir del partido de la selección ahora. No conocen la función, jugadores de primera división. Se van del país contratados a Europa sin conocer la función. Yo critico todo esto, porque yo me siento con la autoridad para decir. Porque es la pelea que tengo desde siempre. No, y eso es una verdad, eso es una verdad de apuño, profe. Eso es una verdad y eso marca la diferencia cuando llegamos a participar en torneos internacionales y decimos, no, es que no tenemos ropa para Copa Libertadores, mira que hace rato que no ganamos, que mira que nos cuesta en la selección. Y cuando hacemos cosas importantes, por supuesto que las resaltan, pero es precisamente de ahí. Yo siempre he pensado también, con todo respeto lo digo, ya. Mire usted que un país tan pequeño como Uruguay, es un tema que yo siempre he resaltado. Está metido siempre compitiendo con Argentina y con Brasil. Uno mira los torneos y cuando llega la hora de la eliminatoria, cuando llega una Copa América, lo primero que dice, no, da por descontado. Da por descontado Brasil, Uruguay, Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay. No, Uruguay, Brasil, Argentina. Después miramos a ver si podemos clasificar. O sea, muchos. A mí me duele cuando dicen sí, eso, pero hay que decirlo así, profe, porque es la realidad. No soñemos. Pero ¿cómo vamos a soñar que vamos a pasar así como así, por encima de Brasil, por encima de Uruguay, de Argentina? No, siempre guardamos el respeto. Sí, no. Una cosa es respeto y otra cosa es pensar que no podés. Ojo, no confundamos. No, sí. Una cosa, por eso le digo. Es que le tenga respeto, porque hay que respetar las historias. ¿Cómo sí, no claro. ¿Y quiénes son los que tienen historia acá? Historia verdadera, historia acá, son los brasileños, argentinos, los uruguayos. Y si no, mirá las estadísticas, te vas a dar cuenta. Por eso entonces, respetemos las historias. Pero no pensemos que no los podemos alcanzar. Esa es la gran pelea que yo tengo acá. ¿Por qué no? Y entonces nosotros, los uruguayos, ¿qué tendríamos que hacer? Bajar la cabeza y meternos abajo de la mesa, abajo de la cama, con Brasil y Argentina, que son unos monstruos alrededor de nosotros. Inclusive, fíjate que a nosotros nos gusta jugar contra ellos. Ojalá que sea no contra Colombia, ojalá que sea contra Brasil que tengamos que jugar. Porque a nosotros nos gusta enfrentarlos. Nosotros no es que nos vamos a sentir inferiores, no nos sentimos inferiores, futbolísticamente hablando, ¿no? Sabemos que eso es un monstruo como país. 250, 260 millones de habitantes. Imagínate, nosotros somos 3 millones. Imagínate, es un monstruo, vamos a pelear contra un monstruo. Pero peleamos. Porque dentro de la cancha son 11 contra 11. Peleamos. Y queremos crecer y apretamos los dientes y peleamos. Y a vos te consta que es así. Y a todos les consta que es así. Y gracias a esa pelea y no dejarnos caminar, como lo que te decía al principio, Uruguay tiene todos los títulos que tiene. Y el uruguayo es considerado y respetado en el mundo. Más allá de, ojo, no son todos unos santos ni son todos unos fenómenos. Hay bandidos también, ¿eh? Sí, hay bandidos también. Sí. Como en todos lados. No quiero decir ahora que... Y hay jugadores que usted lo pone en una balanza y dice, oye, parece que no fuera uruguayo. O sea, todo eso se puede dar. Todo eso se puede dar. Ahora, mire, profe, el talento que hay en Colombia, el jugador con buen pie. Aquí en una época se habló de que en Santa Marta, en Barranquilla, en Medellín, en la costa, decían que los jugadores salían debajo de las piedras. Los buenos jugadores salían como debajo de las piedras. Todos esos jugadores... Yo lo digo siempre. A mí me gusta esto porque como Mantideo. Salen debajo de las piedras los jugadores. Sí. Pero hay que procesarlo.
Sí, El talento claro, sale, el talento claro, está. claro. Esa Sí, es la pelea que yo siempre tengo. Yo dirigí las divisiones menores de Junior, yo fui el coordinador o el director, llamar como quiera, el encargado de las divisiones menores de Junior bastante tiempo. Y justamente era eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo quería hacer eso? Porque yo veía que acá era igual que en Uruguay. Salían debajo de las piedras. Los jugadores tienen una condición natural, porque nadie nace futbolista profesional. No. Nace con una condición. Pero esa condición que vos le ves en los barrios, ves jugadores de fantasía en los barrios, ¿eh? Pero hay que procesarlo a esos jugadores. ¿Para qué? Para volverlos profesionales. Porque del fútbol amateur al profesionalismo hay un abismo. Es mucha diferencia. Por eso es que nosotros vemos jugadores con muy poca capacidad técnica, por ejemplo, a nivel nacional, cuando hay otros en los barrios que la ponen chiquita la pelota. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿cómo esto la pone chiquita? Mira la habilidad que tiene. Porque desarrollan la habilidad. Pero el fútbol no es solo habilidad. Para hacer de muchísimas cosas. Y hoy vemos, ¿me estás escuchando, Santa? sí, profe, claro, sí, lo escucho. Bueno, hoy, porque quedó congelada tu imagen. Sí, ahí se congela por ratito. Sigo bueno, hablando. sí, claro, sí. Bueno, dale. Hoy vemos, y yo fui medio criticado en mi programa con mis compañeros, porque yo muchas veces, yo analizo al fondo, voy al fondo, a nivel individual y a nivel colectivo en los partidos de fútbol y en los jugadores de acá. Y hay un montón de jugadores que tienen una condición impresionante, que sobresalen, que son figuras, pero le falta para ser profesional. Le falta cabeza, le falta tener el conocimiento, le falta tener... Te pongo, Cantillo, a uno de los que yo criticaba entre comillas, porque tengo mucho respeto, porque además Cantillo tiene una mano en el pie, que está en Brasil ahora, que jugaba acá. Una mano en el pie. Vos le das la pelota a Cantillo y hace maravillas. Maravillas con la pelota. Semejante jugador. Pero es medio jugador para mí. Y no lo digo esto de forma despectiva, por el contrario. Digo, menos mal que está en Brasil. Allá debe de ir a aprender. Allá Por supuesto. Por supuesto. Y algunos sí lo asimilan, profe. Algunos sí. Algunos asimilan y otros se vuelven. Sí. Y otros se vuelven. Sí. Y voy a ir a uno de hoy, y me animo a decirlo porque no me importa que la gente me diga lo que me diga, porque la gente se maneja con emoción y yo trato de mirar con objetividad el tipo de la característica del jugador. Borja, el goleador de hoy, el fenómeno de hoy, para mí es medio jugador. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Borja, el goleador hoy de la selección. Y quizás mucha gente va a decirle, profe, ¿cómo va a decir? Él va y se mete allá, desaparece. Sí, y mucha gente le va a decir, ¿cómo va a decir que Borja, que es el goleador? Hoy el fútbol se juega con otra dinámica. Hoy el fútbol se juega con otra dinámica. No se puede estar estático. Si vos miraste el partido de ayer de Uruguay, Suárez, mirá de quién te estoy hablando, ¿no? Suárez, como jugó ayer en Uruguay, como jugó el partido en el anterior Uruguay, no puede jugar. Bueno, el maestro lo sacó ayer. No puede jugar. Fíjate, estamos hablando de Suárez, ¿no? Goleador de donde quieras, en el mundo. Estamos hablando de Suárez. Y yo me animo a criticarlo, sí, me animo a criticarlo. Y él sabe que no está haciendo lo que tiene que hacer. De repente por un problema de edad, por un problema físico, por un problema de lo que quieras. De lo que quieras. Que allá en Atlético de Madrid estaba, y con orgullo lo digo, estaba entrenado por Óscar Ortega, que mi primo que se hizo conmigo, que está con el Cholo, sí, que es un excelente preparador físico, que estuvo acá en Junior también. Estuvo 6 meses nada más, pero estuvo. Y que lo tenía bien preparadito, bueno, está. Y para la competencia está. Pero se vino para acá y se le cayó la competencia. Salieron campeones y supongo que aflojó. Y ese afloje lo está pagando ahora. Lo está sintiendo. Y un jugador grande nunca puede aflojar. Un jugador grande nunca puede aflojar. Y si no, mira Cavani cómo corre. Un jugador grande nunca puede aflojar porque cuando un jugador grande afloja, y la flojera esa se viene demasiado abajo y demasiado rápido. Y después para levantarla, bravo. Y para mí es lo que le está pasando a Suárez. Yo miraba ayer a Suárez, la característica de Suárez siempre fue un tipo potente, un tipo agresivo, un tipo intenso en su fútbol, de marcar y ir y caerle a los zagueros, robarle pelota a los zagueros. ¿Te acordás? Era una bestia, ahí en el frente de ataque. No, ahora quiere jugar de calidad, porque está veterano. El físico parece como que ya no le da, ¿entendés? Ahora es todo calidad. Y la calidad se supera con estado físico. Lamentablemente es así. Es lindo cuando sale algo bien. Teo, por ejemplo. Vos ves a Teo y es lindo cuando mete una jugadita. Sí, es lindo, sí.
Pero donde lo aprieta y lo aprieta y lo aprieta, desapareció Teo. Por eso Teo a veces sí, a veces no. ¿Entendés? Según como lo marquen. Y a nivel de alta competencia, los técnicos no son bobos y planifican los partidos y estudian los rivales. ¿Entendés? Podés tener mucha capacidad técnica, pero si físicamente el físico no te permite desarrollar toda esa capacidad que tenés y ponerla en práctica, estás liquidado. Yo conozco mucho, sé mucho de fútbol, pero no puedo jugar. Aparte, profe, No hay puedo unos... jugar. Me pongo a jugar, no me da. Profe, aparte hay unos que se quedan mucho antes, como lo que usted está diciendo ahora de Suárez y lo que está diciendo de Teófilo. Pero hay unos como Cavani y hay unos como el mismo Ibrahimovic que usted los ve en la cancha y pareciera que los años no pasaran para ellos. Sí, pareciera que los años no pasaran para ellos. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Y de físico. Sí. De la cabeza y de físico, Santa. Sí. ¿Entendés? Entonces, da gusto ver esos jugadores. Y da gusto ver a Suárez. Suárez se va a recuperar, no tengo duda, porque él es consciente. ¿Usted crees que él no sabe? ¿Usted crees que él no sabe de que anda abajo? ¿Entendés? No hay ni que decirle. Él sabe cuáles son la altura de la vida de él. Él sabe qué es lo que le está pasando. ¿Por qué no está respondiendo? Algo está pasando en la parte física que no le permite hacer lo que él siempre fue. ¿Entendés? En cambio, Cavani es un profesional así de la cabeza a pie. ¿Entendés? Y vos lo ves correr la cancha y ves sacando pelota del área de Uruguay y en la misma jugada lo ves atacando, es el primer atacante que está. Es una bestia. Una bestia. Un tipo que de admirar. Y hoy el fútbol pasa por ahí. No, profe, y usted ve a un jugador como Cavani, como lo estamos viendo ahora en estos momentos con eliminatorias y Copa América, y como que le sirve como para recordar y comenzar a mirar, oye, pero ¿qué tenemos acá? Que acá tenemos un goleador. No, acá tenemos uno que hace maravillas a veces. No, que acá tenemos, pero comienza a comparar y dice, no, pero lejos. Y mucha gente se molesta por eso. Se molesta. Ya. No te digo que a mí me cae porque yo digo lo de Borja. Yo digo lo que siento. No me voy a poner a tapar la boca. Yo digo, a veces uno pasa por bruto también. Y a veces estás equivocado. También. Pero lo que uno siente, uno tiene que ser honesto en primer lugar con uno mismo. Y lo que uno siente y lo que uno ve, una cosa fue Borja en Junior y otra cosa es en la selección. Yo no lo vi pelear tanto a Borja en Junior como el primer partido que jugó acá en la selección. No lo vi pelear tanto, con los dientes apretados, y después lo veía que era un león. Porque, ojo, no estoy criticando a Borja, futbolista. Tiene unas condiciones bárbaras. Tiene todas las condiciones. Le falta vibrar. ¿Entendés? Le falta sentir lo que está haciendo. Entonces, cuando pasa eso, fíjate que Borja pidió cambio en un partido contra River. Argentina pidió cambio. A mí que me saquen de arrastra. No. Punta, que me agarren del dedo gordo así, me tienen que agarrar el dedo gordo del pie y sacarme de arrastrado así. No, estás loco. Jugá, cuando te estás muriendo, jugá. Es River, Copa Libertadores. Es River. Que tengo el vecino y llegué. Moriste de adentro. Aparte, profe, hasta una vitrina. Sí, seguro, una vitrina. Lo que pasa es que ya la vitrina, ese es el gran problema, ¿no? Cómo ha cambiado el fútbol y cómo ha cambiado la gente del fútbol. Porque ¿qué pasa? Él ya en ese momento se hablaba de que lo quería River Argentino, y que el otro, que Borja, ¿entendés? Entonces él ya se sentía que él ya estaba, lo de él ya estaba hecho, ¿entendés? Había hecho un gol. Y ese es el gran problema, muchachos. Con poquita cosa se creen que ya... Ayer Maxi Gómez, el uruguayo, tuvo la oportunidad de entrar, sale Suárez y entra Maxi Gómez. Tuvo la oportunidad de entrar, es un buen jugador, buen físico además, y va a ser figurón, va a ser un figurón. Muchacho jovencito. Uruguay tiene mucho recambio, tiene muchos jugadores de recambio. Eso es bueno porque vienen de un proceso de selecciones, ¿no? Todo organizado por el maestro Tavares. Este pibe Maxi Gómez tiene la posibilidad de entrar. Erró un gol, vamos a decir que es mentira, no sé si viste el partido, pero vamos a decir que es mentira. Del área chica, de la raya del área chica, todo el arco, para él, ni el arquero estaba, el arquero había tirado por allá. Él de frente así, y la quiso meter un zapatazo en el medio del arco. ¿Qué problema tiene? Todo el arco para vos tenés, no hay arquero, no hay nada, y ni rivales alrededor que lo apuraran. La quiso tirar contra el palo, se le fue para afuera. El maestro justo lo enfocaron más y se agarraba la cabeza, no sabía qué hacer, hay que matarlo.
Hasta hoy yo estoy hablando con compañeros míos en Uruguay y eso es increíble. Es increíble, nos escribimos. Pero, ¿cómo puede ser que un muchacho que tiene la posibilidad de entrar en un partido de de Copa América, en la selección uruguaya, que no llega cualquiera a la selección uruguaya, esa es la otra? En Uruguay hay tantos jugadores que no cualquiera que está en una selección, es porque es bueno de verdad. Porque algo ha tenido. Algo ha mostrado que el técnico de selección, va siendo el maestro Tavares, que no regala nada a nadie, que lo llamó y lo tiene ahí. Tiene oportunidad de hacer un gol. Entrar a hacer un gol es Dios, y no, lo tiró para afuera. ¿Qué tiene en la cabeza tu muchacho? Ahí sí que es difícil escoger jugadores, ¿no? Hoy hablaba con el Gordo Rabel, un exjugador también, estuvo muchos años acá en Venezuela. Es que los uruguayos andamos de parrama por todo el mundo también, ¿viste? Con esto del fútbol. Y hablábamos, hay un grupo que tenemos, y no sabíamos, decíamos, ¿pero qué les pasa a estos muchachos? ¿Qué tienen en la cabeza? Ponerse a la celeste. Yo tuve la suerte de ponerme a la celeste como juvenil, campeonato juvenil en Brasil, pero un orgullo tengo, lo digo hasta hoy, tengo 72 años, me siento orgulloso hoy de haberme puesto la camiseta celeste, una selección juvenil, fíjate vos, y imagínate esto a nivel de primera división. Tiene la posibilidad de hacer un gol y no lo hace. Entonces, uno decía una cosa, otro decía otra. Al final concluimos que falta categoría. Los jugadores hoy no tienen categoría. Le falta eso. ¿Categoría? ¿Qué definimos por categoría? Saber jugar al fútbol, saber realmente qué es lo que más interesa, saber qué es lo que más conviene en el momento, saber definir, acá en la cabeza, tener definido cuál es el rol, lo que hablabas vos, cuál es el rol que jugás vos como futbolista en ese grupo, en ese colectivo que está dentro de la cancha. ¿Cuál es el rol que jugás adentro de la cancha y afuera? ¿Entendés? ¿Cuál es el compromiso? Entonces, cuando vos tenés claro todo eso, eso es categoría. Eso es entrar y tener categoría, porque vos... Cavani tiene categoría. Él sabe lo que está haciendo. Y corre y las cosas no le salen, porque ayer Cavani erró como 4 goles. No le salen y vos le ves la cara al tipo que está sufriendo. Y que tiene, cuando hizo el gol, ¿sabés cómo abrazó al pibe que le hizo el pase? Cuando hizo el gol Cavani, poco más que lloraban los dos ahí. Yo estoy seguro, profe, que ese jugador Cavani, cuando él sienta que ya no puede más, se va. No tengas duda. Seguro que se va antes de que alguien le diga, no más, no. Se va antes, porque él siente el fútbol de otra manera. Lo siente como lo debe sentir. Fíjate esto. Además son jugadores que han ganado tanta plata, que no es un problema de dinero el que tienen. No es un problema de dinero. Simplemente un problema de profesionalismo. Esa es la otra. Venir, y Boca lo quería. Sí. Se quería venir. ¿Y qué pasa? Pero él sintió que no había cumplido todavía con el Manchester. Después de haber hecho un montón de goles. Porque él tuvo una temporada al principio que el técnico no lo ponía mucho y le costó entrar en el juego. Pero después que entró empezó a hacer goles, y lo adoran allá. Pero ya eso se da justo en un momento de que lo quiere Boca. Hubo unas vacaciones y él vino a Uruguay, creo que falleció, no sé si fue la mamá o un familiar, no sé qué, y entonces eso lo sintió mucho y la familia también. El Uruguay es muy arraigado, no solo el paisito, nosotros nunca lo queremos dejar, ¿viste? Así estemos los kilómetros que estemos, siempre estamos ahí. Entonces él dijo que bueno, que lo de Boca no le parecía mal porque estaba cruzar el río, ¿viste? En Uruguay y Argentina. Entonces estaba esa posibilidad de venirse para Boca lo quería y todo, hablaron y todo, estuvieron hablando, Riquelme inclusive hizo la gestión y todo, y a último momento él mismo decidió, no, yo a Manchester le tengo que dar más de lo que le di. Yo no voy a pasar por un equipo acá en Europa, un equipo como Manchester, y dejar a un jugador como profesional como medio pelo ahí, no. Y siguió haciendo goles. Y ahí está todavía, hizo un contrato por un año más, pero no porque él se quisiera quedar. Se quería ir. Y lo dijo públicamente, se quería ir. Pero ni tampoco por dinero, ¿no? Ni tampoco por dinero. Profe. No. ¿Sabés la plata que ganaban esos muchachos Suárez, Cavani? Profe, usted hoy... muchachos están en Europa, han ganado mucha plata. Profe, usted hoy con los 72 pirulos, 72 años que tiene, hace 30 llegó a Colombia. Voy a hacer una pregunta. Lo que encontró en Colombia cuando llega hace 30 años en materia de fútbol, sobre todo en el Junior cuando llega a trabajar al lado de Julio Comesaña, y lo que hoy usted observa que tiene Colombia en materia futbolística y lo que tiene Junior también, ¿qué diferencia marca?
Lo que pasa es que son situaciones distintas, ¿no? Ha cambiado mucho el país, la gente ha cambiado. La gente ha cambiado. Nosotros llegamos acá en el 91 con Julio, y Julio me dice, hay uno chiquitito, 17 años tenía para chiquito, hay uno chiquitito, dice que la gasta la pelota, hay que gritarle para que la suelte, porque si se lo gambetea todo. Después estaba Docabo, ¿se acuerdan? Docabo, el Sí, argentino, claro. el arquero. Está Docabo, el arquero que lo conocíamos nosotros, arquero reconocido. Está Docabo, el arquero argentino, y hay otro muchacho, Paso, y ¿cómo está? Era yo que trabajaba los arqueros también, porque antes no había entrenador, no era como ahora, que hay entrenador de arquero, entrenadores para delantero, no, era Julio Comesaña, el preparador físico, que era Mario Levy, y yo, nada más, con eso nos arreglábamos todo. Y empezamos a trabajar, y resulta que Paso se daba contra los palos, ¿viste? Y yo le daba, y el negro quería cada vez más. Vos estabas en esa época. Sí, claro. ¿Vos te acordás de esa época? Sí. Bueno, y le dábamos. Y llegó un momento que hubo que definir entre Docabo y Paso. Me acuerdo que hubo lío conmigo por eso. Porque a mí me preguntaron, yo tenía poquito tiempo, que hablaba siempre era Julio, yo no hablaba. Y vino Fabio Poveda, me acuerdo. Un asado que había en la casa de Fabio. Estaban todos los char estaba Juancho Buchay y Julio y yo. Y entonces estaba la discusión, estaba comiendo asado, ¿viste? Estaba bueno. Y la discusión ahí con Julio era que los arqueros, que Docabo, que Paso, porque nosotros habíamos puesto a Paso. Y entonces se levantó Fabio Poveda, me acuerdo. Profesor, porque Julio le dijo, no, pregúntele al profe. Y viene, profesor, ¿qué dice usted que los trabaja? ¿Quién es mejor? En este momento el mejor es el negro, digo yo. El negro era Paso. Nosotros decimos negro con forma cariñosa, no para insultar ni para agredir. El mejor es el negro, el moreno, vamos a decirle, para que quede mejor. ¿Cómo trajimos a Docabo? Usted me pregunta a mí, me acuerdo que Fabio medio se enojó conmigo. Usted me pregunta a mí, yo soy entrenador. Y me pregunta, y yo le contesto. Yo no sabía quién era Fabio, ni la fuerza que tenía Fabio, ni la historia de Fabio en ese momento. Usted me pregunta a mí, para mí es un tipo como cualquier otro. Usted me pregunta a mí, y yo le contesto. Usted piense lo que quiere. Y fue cuando, vos te vas a acordar, fue cuando le dimos la posibilidad de jugar 4 partidos a Paso y 4 partidos a Docabo. En esa comida fue la decisión. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos que jueguen 4 partidos seguidos, porque si juega uno, juega otro, ellos no agarran confianza. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner 4, y que ellos sepan, 4 partidos seguidos Paso y 4 partidos seguidos Docabo. Así, ande bien, ande mal, vamos a jugarnos a ver, porque estábamos comenzando, vamos a jugarnos a ver. Al otro día voy, por eso Javier Char dice que yo soy el padrino de Paso. Decían en aquella época, porque estaba en la reunión, vamos a la práctica y agarré a Paso y le dije, mirá que me jugué todo contigo. Date contra los palos. Tranquilo, profe, una bestia. José María Paso, yo lo tengo una gran admiración. Todo lo que hizo, lo hizo con un sacrificio enorme. Después se agrandó. Me acuerdo que salió se murió una balaca aquí y todo, sí. Sí, hasta lindo. Es que nos reíamos, porque en el fútbol hasta a los jugadores hasta lindo los pone. Hasta lindo los hace. Y yo le decía, pero no te pareció, sos un gorila, pero no te creas que sos lindo, porque además las muchachitas lo miraban. Sí, ¿no acordás? A todas las prácticas. Pero no se crean que son lindos, son jugadores de fútbol nada más. El día que no jueguen más al fútbol te dan la espalda. No te creas que son lindos. Sí, me acuerdo que salieron los celulares. Profe, yo recuerdo que Lucho Cúcuta los mandaba que se miraran al espejo. Mírate al espejo, mírate. Sí, eres feo, te miran porque eres jugador de Junior. Seguro, yo le decía, y nos reíamos, nos imaginamos cómo nos reíamos todos, ¿no? Pero mirate cuando salían de la ducha, pero mirá lo que sos. Y a él, a Roja, ¿te acuerdas de Roja? Que te ahora asistente de sí. Pero vos qué te crees, que sos lindo, porque se dejaba el pelo largo. Es un desastre, por favor. Es que el fútbol hace milagros. Yo siempre le digo a los muchachos, el fútbol hace milagros. Hasta lindo los pone. Y además te hace creer que estás lindo, que sos lindo. Eso es lo peor, eso es lo más perdón la expresión, lo más jodido. Que se creen también. Y el problema después cuando empiezan a caer un poquito, que se dan cuenta realmente. ¿No? Por suerte muchos se ubican en el tiempo, ¿viste? Empiezan a crecer, empiezan a madurar y entienden. Y van entendiendo cuál es el rol que juegan y que están jugando todavía.
José María Paso, por ejemplo, todavía está jugando, todavía está trabajando en fútbol. Sí, sí, Y estoy seguro que debe ser un entrenador de arquero de lujo debe ser. Porque trabajó muchísimo, porque le dimos a reventar para que anduviera bien, y él respondió. Y Do Cabo se tuvo que ir. Do Cabo se tuvo que ir porque no tuvo esa temporada, se tuvo que ir porque ¿cómo vas a sacar a Paso después que anda tan bien? Eso se comió el arco. ¿Qué vas a sacar? No lo podés sacar, por más que esté Paso, que esté Viera, que esté, yo qué sé, el que quiera, el arquero que esté. Si anda bien el arquero, tiene que dejar. Profe, hay un aspecto de José María, y usted debe recordarlo. Él sufrió una fractura de la clavícula. Sí. Y yo recuerdo que estando en ese día, alguien dijo, ojo, si se cayó Paso y no se levanta es porque realmente no se siente bien. Tiene algo. Porque ese no se rinde. Ese no va ni por la uñita, ni porque le pegaron, no. Y mire que después lo intervinieron quirúrgicamente y todo. Sí. No, pero además tenía el problema del manguito rotador. También. Que Sí. Mackenzie era otro. Mackenzie, y creo que Pinillo, creo que 3 jugadores que operaron de aquí. Pinillo sí. No me acuerdo. De Mackenzie sí, porque pobrecito lo tenía yo. Sufrió, pobrecito. Otro personaje, Mackenzie. Sí. Qué lindo. Son como hijos de uno, ¿viste? Entonces, cuando uno habla, yo me emociono cuando hablo de ellos. Cuando los nombro porque está metido acá adentro, ¿viste? Mackenzie, vos no sabés la rabia que me hizo agarrar Mackenzie a mí. Yo hasta lo sacudía. Era divino. Flor de pibe. ¿Y qué jugador? Para mí Mackenzie está dentro de los mejores jugadores del fútbol colombiano, de los que han pasado, de los que yo conozco, incluyendo al pibe Valderrama. Yo no lo dije una vez, lo digo siempre. Incluyendo al pibe Valderrama. Mackenzie, la capacidad que tiene Mackenzie como futbolista, ahora ya dejó el fútbol. Pero como futbolista, no. Yo lo tuve en Real Cartagena, ¿te acordás? Me lo llevé. No, profe, y aparte de la categoría que tenía como jugador, atrevido, ¿no? Atrevido tamén, ¿no? Pero esos son los que valen. ¿Por qué es atrevido? Porque tiene confianza. Mackenzie se le enfrentaba al que sea. Y con categoría. Ese es un jugador con categoría. Tiene confianza en lo que hace. Y juega para el equipo. Pero además con una condición técnica envidiable. No era un gambeteador cortito como Pachequito, de gambeta corta, era más bien de gambeta larga, pero tenía una zurda que le pegaba y metía cambios de frente de 40 a 50 metros y la ponía en el pie del compañero. Era un jugador de fantasía. Mackenzie para mí es de los mejores jugadores que yo he visto acá. Hasta hoy. Y mirá que ponía a Giovanni Hernández, ponía a todos los que fueron figurones acá, ponelo. Para mí Mackenzie. El momento de la junior manía, profe, ¿recuerda? ¿Y cómo no voy a recordar si eso, por eso me quedé yo acá? Sí, eso vinimos en el 91. Yo nunca había vivido, me quedé tengo una vida metido en el fútbol, nunca había vivido algo similar a ese año 91, que fue cuando vinimos con Julio, que fue la famosa junior manía. Es que yo creo que ahí, ese año 91, es el punto de partida de un montón de logros que han tenido Junior hasta hoy. ¿Por qué? Porque de no tener nada, de ser un equipo que no había clasificado ni siquiera entre los 8, porque ahí no existía Valenciano, no existía Pachequito, nada, pero no existía Paso. Cuando vinimos nosotros en el 91, no era nada. De Valenciano nos dijeron que un gordito sí que hacía unos goles ahí, pero hizo 30. Ese año el gordo hizo 30 goles. 30 goles, era un pibe. Pachequito no jugaba, lo fuimos poniendo, acordate, Santa, si vos. Sí, claro. Lo fuimos poniendo a mitad de año lo fuimos poniendo de 15 a 20 minutos, hasta que una vez decidimos meterlo todo el partido y se terminó siendo lo que fue. Un fenómeno, ¿entendés? Entonces, ese año 91 se han descubierto muchas cosas y ha dado mucha confianza al costeño, porque había mucho costeño. El único extranjero que estaba era Ferreira, y nosotros que trajimos, después en la mitad de año, trajimos al paraguayo, a Samaniego. A Samaniego, sí. Que lo trajimos y con un balazo en un pie, ¿te acordás? Sí. Llegó acá con una... Vos sabés que el único jugador que habíamos pedido nosotros era Samaniego. Profe, esa época hermosa, ¿no? De la junior manía y todo. Hermoso. Pero usted que ha vivido en Barranquilla todo este tiempo, durante 30 años,
que ha visto crecer el fútbol en algunos aspectos, en otros se ha quedado un poco, han cambiado, han llegado nuevos jugadores, las épocas son diferentes. ¿Qué opinión? Es importante, por supuesto. ¿Qué opinión del fútbol de hoy, sobre todo del Junior en Barranquilla, igual de la Selección Colombia, porque también es importante escuchar un concepto autorizado como el suyo en ese aspecto? Han cambiado muchas cosas, como estábamos diciendo antes, han cambiado muchas cosas antes. Inclusive, yo digo hasta la escala de valores que maneja este deporte. Y hemos estado hablando entre varios entrenadores, veteranos, te estoy hablando de Maturana, Borillo, el mismo Suárez. Hay que revisar los métodos de entrenamiento que se están aplicando también. Los muchachos llegan a primera división con un montón de limitaciones, que después el técnico de primera división, como está también tiene que recurrir a cosas que a veces hasta injustas parecen. A veces decimos, ¿por qué juega fulano y no juega mengano? Un jugador hoy que sea prolijo, que sea responsabilidad táctica, de repente es más importante que un jugador que tenga mucha calidad técnica. Cuando tendría que tener las dos cosas, ¿no? Un verdadero jugador de punta tendría que tener las dos cosas. Pero hoy se prioriza más. Se prioriza más la parte táctica que la técnica, inclusive, que es lamentable. Por eso es que baja el nivel futbolístico. Por supuesto. Porque claro. al fútbol lo define, a todos los deportes lo define la técnica de ese deporte. Si vos tenés desconocimientos en cuanto a conceptos técnicos, en cuanto a los, no sé cómo te puedo decir, en cuanto a los conocimientos técnicos, en cuanto a la fundamentación técnica, si vos tenés desconocimiento de cómo hacer, cómo parar, cómo perfilarte para hacer un control orientado. Hoy por hoy, antes hacíamos un control, la dejábamos dormida en el pecho y quedaba acá para el pecho y eras un fenómeno. Pero hoy por hoy no podés hacer eso porque hoy no la podés parar la pelota. Tenés que hacer un control orientado hacia dónde vas a salir. Por poner un ejemplo, ¿entendés? Y esas cosas los muchachos muchas veces no las saben hacer. O las hacen y les rebota la pelota a 3 metros. Vos ves el fútbol europeo, por ejemplo, y se meten una base fuera porque hay una fundamentación. ¿Entendés? Hoy por hoy a los muchachos les falta fundamentación técnica y lógicamente sí desconocen las funciones. Y el fútbol pasa por ahí. Vos me habrás sentido hablar infinito. Para mí el fútbol es como una cooperativa de esfuerzos. Me sentiste hablar infinidad de veces, porque yo recalco permanentemente eso. ¿Por qué digo eso? Porque es la conjunción de esos esfuerzos. Cada jugador tiene que aportar su dosis con conocimiento y sumarla a las dosis de los otros compañeros. Pues es una cooperativa de esfuerzos, ¿entendés? Pero el problema es cuando vos tenés jugadores que de repente tienen que hacer un control y no lo hacen bien porque no tienen el trabajo, porque no le han metido el diente profundo a los controles, por ejemplo, para que la pelota no se te vaya. Entonces, a eso se corta una jugada de gol de repente puede ser, ¿entendés? Entonces, si vos no tenés buena técnica, pero además desconocés el funcionamiento táctico que tenés que poner en práctica en un partido, lógicamente. Y el fútbol, por eso el fútbol es pasión también, ¿no? Tiene un montón de cosas que hacen que el jugador de fútbol las tenga que tener. Por eso marca diferencia. Al fútbol jugamos todos. Vos vas a los barrios, por todos lados, todo el mundo juega fútbol y es lindo. Y ves cosas hermosas. Pero cuando llegás a niveles altos tenés que unir todo eso. Es una unidad de entrenamiento que ahí va lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental. ¿Entendés? Si vos no lográs juntar esas 4 valencias, por decirlo de alguna manera, físico, técnico, táctico y mental, no vas a poder ser un jugador integral. Y hoy por hoy se necesitan jugadores integrales, por el ritmo, por la intensidad que requiere el fútbol. Antes era distinto, ¿entendés? Entonces, en eso ha cambiado mucho. Por eso que me tiene preocupado, a mí y a muchos, nos tiene preocupado lo que amamos este deporte, tiene preocupado los métodos de entrenamiento que se están llevando a cabo. Y no, repito, no es por los técnicos, es que a los técnicos tampoco se les enseña. ¿Entendés? No alcanza con haber sido un jugador de fútbol para dirigir. No, podés haber sido brillante, un jugador de fútbol brillante. El pibe Valderrama, ahí tenés el ejemplo. No está para dirigir. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para dirigir.
No es fácil enseñar, no es fácil transmitir. Y son condiciones que están en el ADN del entrenador, capacitarse, saber transmitir. Entonces, hay un montón de condiciones que están fallando y que tenemos que preocuparnos porque no es culpa de la gente que trabaja. La gente que trabaja, o ahí trabaja, pero si no le dan formación, o la formación que le dan no es la adecuada, ¿entendés? Entonces yo creo que hay que meterle el diente por ese lado, por eso yo estoy interesado en crear un grupo de entrenadores de los grandes, de la élite de acá, para hablar de estos temas y tratar de impulsar un movimiento que se preocupe por eso. ¿Cómo podemos mejorar el fútbol, por ejemplo? Y pasa por ahí. Mejorar el fútbol pasa por mejorar la condición técnica del jugador, lógicamente la condición física, esas 4 valencias que yo te decía, ¿no? Y priorizar, saber qué es lo más importante. Si no, el fútbol no va a evolucionar nunca. Vamos a tener gente que corre bien, que tiene momentos buenos, pero también tiene de los malos. ¿Entendés? Entonces, necesitamos futbolistas. El fútbol necesita futbolistas integrales. Y para ello hay que tener la capacidad, el conocimiento y la capacidad de saber transmitir. Como hombre de fútbol, ¿siente que fue mejor la época que ya pasó hace años a la de hoy? ¿O prefiere trabajar, como usted lo ha dicho, con los técnicos, con la idea que tiene para mejorar algunos aspectos y vivir la actualidad porque toca, ¿no? Ya esto es lo que estamos en el momento viviendo, ¿no? Yo digo que el fútbol evoluciona como toda la vida evoluciona también. Ir al ritmo de cómo va el fútbol. Y al ritmo no lo ponemos nosotros, el ritmo no lo ponemos nosotros. El ritmo de alta competencia se pone en Europa, más que nada, que están más avanzados. ¿Entendés? Nosotros no podemos hacer retroceder el fútbol, al contrario, nosotros tenemos que ir hacia dónde va el fútbol. Como todo en la vida, la ciencia avanza, todo avanza. Entonces uno tiene que estar actualizado permanentemente. Hoy por hoy, como decíamos al principio, y ya desde hace bastante tiempo, la táctica ha superado la técnica, y eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Hoy por hoy el fútbol es una guerra táctica. Entonces, la disposición de los jugadores dentro de la cancha es la que va a determinar un triunfo. Así el otro equipo tenga excelentes jugadores, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el fútbol es un juego colectivo. Y como te decía hace un rato, es una cooperativa de esfuerzo. Es el motor de un auto que, si la bujía no da chispa, el BMW o el Mercedes-Benz mejor del mundo, pero la bujía no da chispa y no funciona. O las ruedas están desinfladas, sí, pero tiene el mejor motor y todo, pero no camina, porque están desinfladas las ruedas. ¿Entendés? Entonces, es el conjunto que hay que poner a trabajar. Por eso hoy por hoy es importantísimo para los técnicos darle funcionamiento a los equipos, más allá de tener buenos jugadores. Junior, por ejemplo, estoy hablando de esto, supongo de qué es lo que... Junior, por ejemplo, nadie discute la nómina, y todos decían acá, no, Junior es la mejor nómina del país y que no sé qué. Sí, pero no está bien conformada. No está bien conformada. ¿Por qué? Porque de repente tiene mucha bujía y poca rueda, haciendo la comparación con el auto, con el carro. ¿Entendés? Entonces, hay que tratar de conformar. El fútbol no es sencillo así como parece. La suma, como te dije hoy, es la suma de muchos esfuerzos distintos y conocimientos y acciones distintas que se presentan. ¿Entendés? Entonces, hay que saber resolverlas, hay que armar bien los equipos, hay que compensar, ajustar, poder ajustar lo que está haciendo Rueda ahora con la selección, tratando de ajustar la capacidad de fulano con la de mengano para lograr lo que el fútbol que quiere poner en práctica para la eliminatoria. ¿Entendés? Entonces, yo creo que la cosa pasa por ahí, no es fácil, es complicada, por eso es que todos hablamos de fútbol, a todos nos gusta, pero no todos podemos. Y hay que respetar a los profesionales que están manejando el fútbol. ¿Por qué? Porque son ellos los que saben. Una clínica médica a decirle a un doctor lo que tiene, médico lo que tiene que hacer. No, el que dice que tiene que hacer algo es el médico. Claro. Yo no soy médico, soy entrenador de fútbol. ¿Entendés? Y en el caso del fútbol pasa exactamente lo mismo. Hay que respetar a los profesionales que se dedican a esto, porque tienen más horas, tienen más conocimiento que cualquiera de nosotros. Y más en el fútbol, que tenés que tener contacto con los jugadores, porque el fútbol no es una pieza de un motor que pones.
El fútbol son seres humanos. Los seres humanos no siempre estamos iguales. Entonces, ¿quién es el que está en todas las condiciones de decir, hoy voy a utilizar a este, voy a utilizar a este otro y a este otro? El técnico, que es el que está todos los días con él. ¿Me explico? No sé, Santa, estás como congelado ahí. No, profe, no sé si yo creo que me escucha ahí, ¿no? Me escucha lo que le quiero. ¿Me está copiando ahí con el audio? Sí. Me gustaría saber. No, sí, le copié bien, perfecto. Le escuché bien, perfecto todo lo que usted me estaba respondiendo. Profe, por eso es que usted siempre ha pensado que el fútbol se analiza así como su programa en blanco y negro. ¿Me escuchaste? Sí, claro, yo le copié todito, le copié todo lo que dijo. Le reitero la pregunta, ¿por eso usted siempre ha pensado que el fútbol se debe mirar así, en blanco y negro, como su programa? Dale. ¿Qué otra cosa querés que toque? Sí. Si he pensado que, Santa. Bueno, profe, ¿me copia ahí? A ver, dale. ¿Me está copiando? Sí, dale. Bueno, entonces vamos a cerrar. Sí, vamos dale. a cerrar. Bueno, profe, 1, 2, 3. No te entendí bien porque se cortó, Santa. No te entendí bien. Lo del nombre del programa mío, el fútbol en blanco y negro. ¿Eso es? Pero no me escuchó. Yo le puse justamente el fútbol en blanco y negro al... No te escuché lo que me dijiste, no te escuché lo que me estaba diciendo. Sentí del programa y el nombre. Qué lástima, vos. 1, 2, 3. A ver, dale, habla. Ahí me está copiando. Hola. Te copio, pero después se corta. A ver, dale, habla. Vamos, yo voy a despedir y ahí le hago la última pregunta. Profe, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa Cuénteme su historia. Muchas gracias por todos esos conceptos importantes, su opinión, contarnos también parte de su vida. Eso, por supuesto, que llena a todos los que nos están escuchando y observando en todos los rincones del mundo en este momento a través de este programa. Y siempre voy a estar atento porque sé que sus conceptos van encaminados a mirar el fútbol en blanco y negro, ¿no? Como su programa. Sí. Sí, justamente el programa mío se llama eso, el fútbol en blanco y negro, teniendo en cuenta todos estos detalles que estábamos hablando recién, ¿no? Porque muchas veces, yo digo el periodismo, por ejemplo, que es lógico que el periodismo lo haga así también, a veces le da demasiado color a las cosas y inflan el globo y el globo empieza a levantarse y se va hasta que lo perdés en el horizonte allá, se pierde. Entonces, no, lo que hay que traer, el fútbol hay que traerlo al piso, en blanco y negro. Entonces, que le den color a otros, pero los que estamos dentro del fútbol, no podemos. No podemos mentirnos. Hoy por hoy el fútbol lo manejan más los empresarios y el periodismo que los mismos jugadores y los técnicos. Y si no, fíjate, los resultados que han dado ahora con este tema de la pandemia, mirá. A los últimos que le han preguntado, y si le preguntaron, ¿qué había que hacer a los jugadores y a los técnicos? Tomaban resoluciones los dirigentes en una oficina, se juega, no se juega, sí se juega, no se juega, y al jugador, que es el protagonista directo, no le preguntan, ¿entendés? Es ridículo. Tienen que tomar medidas drásticas los jugadores, la gremial de futbolistas, decir, no, acá no va más, acá no jugamos. ¿Para qué llevan a esa situación tan extrema? ¿Por qué no preguntan antes? Y dialogando la gente se entiende, ¿entendés? ¿Y a quién le vamos a preguntar? Si yo tengo un problema médico, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al zapatero? Tengo que preguntar a un médico. ¿Para qué? Para que me dé una solución, o por lo menos una opinión con respecto a lo que yo le estoy planteando. Pero tengo que ir a un médico. Al zapatero voy cuando se me rompen los zapatos. Y nadie mejor que él me va a solucionar el problema. Entonces, en esto pasa exactamente lo mismo. Yo creo que inclusive pasa por una falta de respeto. Y bueno, entraríamos ya en otros temas que no quiero profundizar. Santa, hay muchísimo siempre para hablar de fútbol. Siempre va a haber muchísimo para hablar de fútbol. No hablamos ni el 5% de lo que podemos hablar. Sí. Yo tengo muchas cosas. Y yo que contigo ni hablar, ¿viste? Nos sentamos y podemos estar días hablando de todas estas cosas, porque somos apasionados de esto. Yo quiero colaborar para que el fútbol evolucione. Habemos varios en eso. Y de acá de la costa, vemos varios que queremos buscar la forma de que el fútbol empiece a evolucionar. ¿Cómo? Tratando de cambiar métodos de entrenamiento, tratando de definir qué tipo de método de entrenamiento. No se trata que uno sea el dueño de la verdad tampoco, sino es en la discusión de los profesionales que estamos en esto, tratar de sacar conclusiones y tratar de llevar a cabo la conducta, la línea de conducta que tiene que tener cualquier futbolista
¿Cuál debe ser la formación que tiene que tener un futbolista integral, repito, físico, técnico, táctico y mental, acondicionada o adecuada al momento de hoy, que no es igual que hace 3, 4 años o 5 años atrás. Hoy es distinto. Por eso es que vemos un montón de situaciones que se presentan, que en Europa están acá arriba y nosotros estamos acá abajo. Esa es nuestra verdad. De fútbol se va para... Si tenemos todas las condiciones para eso, ¿entendés? Hoy por hoy se está escuchando y los intereses que hay atrás del fútbol no son los verdaderos intereses que tiene que tener, que evolucione el fútbol como deporte, sino son intereses económicos que hacen que el resto quede relegado. Y el resto es la materia prima, justamente, lo que hace al fútbol, los jugadores y a los entrenadores, porque si no esto se nos cae. Lo hablo con propiedad hasta que aparezca no escuché a jugadores técnicos. Quería decirte esto nada más. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación hoy a nuestro programa Cuénteme su historia. Muy amable, de verdad. Le agradezco muchísimo. No, una lástima los cortes y no vamos a terminar acá, Santa, porque vos sos un apasionado de esto, sos un buen profesional de esto y yo creo hacerlo también acá como entrenador, así que le metemos para adelante y nos vamos a juntar todas las veces que quiera. Un abrazo grandote, saludos a la familia y bueno, y a toda la gente, los amigos que tenemos en común. Muy bien, muchas gracias, profe. Profesor Carlos Ortega del Río, hoy nuestro invitado especial a este programa Cuénteme su historia. Historias plasmadas en la realidad. No olviden, vamos a seguir manejando los protocolos, vamos a cuidarnos, el tapaboca, evitamos la aglomeración, hacemos, por supuesto, cumpliendo el distanciamiento. Es por la salud, es por la vida. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas y de Copelsol. La invitación cordial para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí en su programa Cuénteme su historia. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.